Kilar sintió que el aire se movía cuando alguien abrió la puerta principal de la casa segura. Alzó los ojos del libro que tenía enfrente y estiró el brazo hacia la espada corta desenfundada sobre la mesa. Veía perfectamente la puerta desde su silla, por supuesto. El maestro Blind no distribuiría su taller de otra manera. Sin embargo, habría sabido que era su maestro aunque fuera solo por el sonido. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. El maestro Blind siempre corría, descorría y volvía a correr todos los cerrojos. Era otra de sus supersticiones. No preguntó a su maestro por el encargo. A Blind nunca le había gustado hablar de un trabajo justo después. Decía que los ángeles de la noche lo veían con malos ojos. Kilar lo interpretaba como, deja que se me apaguen los recuerdos. El frasco de veneno de áspid blanco estaba sobre la mesa con el resto de la colección de Blind, pero, por distraerse a sí mismo tanto como a su maestro, Kilar dijo, no creo que funcione. He estado repasando tus libros. No sale nada sobre esto. Tendrán que escribir un nuevo libro, replicó Blind. Empezó a colocar los cuchillos envenenados en unos estuches especiales y a limpiar los que llevaban una sustancia que se degradaba con el tiempo. Sé que hay animales que pueden comer algunos venenos sin ponerse enfermos, y sé que luego quien se coma su carne sí que enfermará. Nuestros experimentos lo han demostrado. Pero con eso solo consigues enfermar al muriente. Bien si no buscas nada más, pero eso del veneno dual no lo entiendo. Blind colgó sus correajes para las armas. El muriente come cerdo y no nota nada. Como mucho se siente un poco achispado. Come codorniz, y se marea. Come de las dos cosas, se muere. Se llama potenciación. Los venenos se combinan de tal modo que alcanzan su máximo potencial. Aún así habría que colarle al catador un cerdo y una bandada de codornices. Los sitios grandes usan varios catadores. Para cuando sospechasen algo, el muriente estaría muerto, dijo Blind. Pero entonces has envenenado a todos los comensales. No puedes controlar. Yo lo controlo todo. Gritó Blind. Tiró un cuchillo al suelo y salió con un portazo tan fuerte que hizo tintinear todas las armas de las paredes. Helene contempló la página en blanco y volvió a mojar la pluma en el tintero antes de que se secara del todo. En la otra punta de la mesa del comedor de los Drake, Max y Helena jugaban a un juego de tablero. Max, la mayor, estaba muy concentrada, pero a Helena se le iban los ojos hacia Helene. ¿Por qué me enamoro siempre de hombres inalcanzables? Preguntó Helene Cromwell. Era amiga de Max e Helena Drake desde hacía años. La brecha social entre una criada y las hijas de un conde tendría que haber impedido la relación, pero los Drake tenían a todos por iguales ante el dios único. Con la edad, las chicas se habían dado cuenta de lo extraña que era su amistad y la habían hecho más privada, pero no menos real. Aquel jardinero, Jaén, era alcanzable, observó Helena, mientras movía una pieza. Max frunció el ceño a la jugada y después a su hermana de 15 años. Aquello me duró 2 horas, dijo Helene. Hasta que abrió su bocaza. En algún momento tuviste que estar colada por Paul, comentó Max. En realidad, no. Lo que pasaba era que él me quería tanto que pensé que tenía que corresponderle, dijo Helene. Por lo menos Paul era real, terció Helena. Helena, no seas repelente, la reprendió Max. Lo que te pasa es que estás enfadada porque vuelves a perder. No pierdo. Exclamó Max. Ganaré en 3 movimientos. ¿Ah, sí? Max estudió las piezas. Mocosa, repetí. Yo, por lo menos, me alegro de que rechazaras a Paul, Helene, dijo Max. Pero es cierto que eso te deja sin acompañante para nuestra fiesta. Helene había soltado la pluma y hundido la cara entre las manos. Suspiró. ¿Tenéis idea de lo que le escribí el año pasado? Contempló la hoja en blanco que tenía delante. No creía que Paul supiese leer, dijo Helena. No a Paul, a mi benefactor. Escribieras lo que escribieses, no dejó de mandarte dinero, ¿verdad? Preguntó Helena, sin hacer caso de la mirada furibunda de su hermana. Helena Drake solo tenía 15 años, pero casi siempre parecía tener bastante bajo control a Max, cuando no a la mayor de las 3, será. Nunca ha parado. Ni siquiera cuando le dije que teníamos dinero más que suficiente. Pero no es cuestión de dinero, Lena, dijo Helene. El año pasado le dije que estaba enamorada de él. No tuvo valor para confesar que había corrido la tinta con sus propias lágrimas. Le dije que iba a llamarle Kilar, porque Kilar es simpático y nunca llegué a saber el nombre de mi benefactor. Y ahora te gusta Kilar, con el que tampoco has hablado nunca. No tengo remedio. ¿Por qué os dejo que me habléis de chicos? Preguntó Helene. Helena no puede evitar hablar de Kilar, dijo Max con aires de hermana mayor a punto de imponer su autoridad. Porque ella también está coladita por él. No es verdad. Chilló Helena. Entonces, ¿por qué lo escribiste en tu diario?
presionó Max, y pasó a imitar a su hermana con un sonsonete. ¿Por qué Kilar no me habla más? Hoy Kilar ha hablado conmigo en el desayuno. Ha dicho que soy una monada. ¿Eso es bueno o todavía me ve solo como una niña pequeña? Es asqueroso, Hilena. Es prácticamente nuestro hermano. So bruja. Aulló Hilena. Saltó por encima de la mesa y atacó a Max, que chilló mientras Helene observaba la escena, paralizada entre el horror y la risa. Entre grandes chillidos, Hilena se puso a tirar del pelo de Max, que contraatacó. Helene se puso en pie, pensando que más valía pararlas antes de que se hicieran daño. La puerta se abrió de golpe, casi desencajándose de sus bisagras, y allí estaba Kilar, espada en mano. El ambiente de la habitación cambió en un abrir y cerrar de ojos. Kilar emanaba un aura palpable de peligro y poder. Era la masculinidad en estado puro. La sensación asaltó a Helene como una ola que amenazase con arrastrarla hasta el mar. Apenas podía respirar. Kilar entró con movimientos fluidos en la sala en una postura baja y sosteniendo la espada desnuda con ambas manos. Escrutó de un solo vistazo fugaz cada salida, cada ventana, cada sombra y hasta cada esquina del techo. Las chicas se quedaron quietas en el suelo, con un puñado del pelo de Max todavía en la mano de Hilena, con la culpabilidad dibujada en sus caras. Qué familiares le parecían esos ojos azules tan pálidos. ¿Fueron solo las fantasías de Helena las que vieron en ellos un destello de reconocimiento? Esos ojos tocaron los suyos y notó que un hormigueo le recorría toda la columna. La estaba mirando. A ella, no a las cicatrices. Los hombres siempre miraban sus cicatrices. Kilar veía a Helene. Quería hablar, pero no tenía palabras. Kilar separó los labios como si también él estuviese a punto de decir algo, pero entonces se puso blanco como una sábana. Enfundó la espada a la velocidad del rayo y dio media vuelta. Señoritas, ruego que me disculpéis, dijo, agachando la cabeza. Después salió. Dios mío, exclamó Max. ¿Habéis visto eso? Daba miedo, dijo Hilena y embriagaba, concluyó Helene. Estaba acalorada. Se dio la vuelta mientras las chicas se levantaban, se sentó y cogió la pluma. Como si pudiese escribir después de aquello. Helene, ¿qué pasa? Preguntó Max. Cuando me ha mirado a la cara, parecía que hubiese visto un fantasma, dijo Helene. ¿Por qué? Apenas había prestado atención a las cicatrices, que eran lo que espantaba a la mayoría de los chicos. Ya se le pasará. Eres un ángel, dale una oportunidad. Le pediremos que venga contigo a la fiesta y todo, dijo Hilena. No. No, os lo prohíbo. Es un varón, Lena. Un varón pobre cuyas tierras han caído en manos de los Laeknaugs. No es más que otro hombre inalcanzable. Lo superaré. No tiene por qué ser inalcanzable. Si se uniera a la fe a ojos del dios, todos los hombres son creados iguales. Va, Lena, no me vengas con esas. Yo soy una criada. Una criada cubierta de cicatrices. Da igual lo que vea el dios. ¿Da igual lo que vea el dios? Preguntó Max con dulce reprobación. Tú ya me entiendes. Logan podría casarse con Será, y eso es un salto tan grande como el que hay entre un varón pobre y tú. Ya se ve con malos ojos que la alta nobleza emparente con la baja, pero con una plebeya. No estamos diciendo que te cases con él. Solo déjanos invitarlo a la fiesta. No, insistió Helene. Lo prohíbo, Helene. Es mi última palabra. Helene miró a las chicas hasta que las dos transigieron a regañadientes. Pero añadió luego, podríais contarme un poco más sobre él. Kilar lo llamó el conde Drake cuando intentaba pasar a hurtadillas por delante de su despacho para ir al piso de arriba. ¿Puedes venir un momento? No quedaba más remedio que obedecer, por supuesto. Kilar maldijo para sus adentros. El día se le estaba haciendo larguísimo. Tenía la esperanza de conciliar unas horas de sueño antes de cumplir con sus tareas previas al alba para el maestro Blind. Se barruntaba lo que quería el conde, de modo que entró en el despacho intentando no sentirse como un niño al que su padre está a punto de hablar de sexo. Los años no habían pasado para el conde. Seguiría aparentando 40 aunque viviese hasta los 100. Su escritorio estaba en el mismo sitio, su ropa era del mismo corte y color y, cuando preparaba el terreno para una conversación difícil, seguía frotándose el caballete de la nariz donde apoyaba sus quevedos. ¿Le has hecho el amor a mi hija? Preguntó. Kilar se quedó boquiabierto. Vaya preparación de terreno. El conde lo observaba impasible. No le he puesto la mano encima, señor. No te preguntaba por tus manos. Kilar lo miró con los ojos como platos. ¿Ese era el hombre que hablaba tanto del dios como los granjeros del tiempo? No, no te preocupes, hijo. Te creo. Aunque sospecho que no habrá sido por falta de empeño por parte de Será. El rubor encendido que cubrió las mejillas de Kilar fue respuesta suficiente. ¿Está enamorada de ti, Kilar?
Sacudió la cabeza, casi aliviado ante una pregunta que podía responder. Me parece que será quiere lo que cree que no puede tener, señor. ¿Incluye eso hacer el amor a numerosos jóvenes, ninguno de los cuales es Logan? Kilar balbució. No me parece correcto ni honorable por mi parte. El conde alzó una mano, angustiado. Que no es la respuesta que me darías si creyeras que la acuso en falso. Me habrías dicho que de ninguna manera y que preguntarlo no te parecía correcto ni honorable por mi parte. Y habrías tenido razón. Se frotó el caballete de la nariz y parpadeó. Lo siento, Kilar. No he sido justo. A veces todavía uso de forma deshonrosa el ingenio que Dios me dio. Intento hacer el bien, cuadre o no con lo que los hombres consideran honorable. Hay una diferencia entre las dos cosas, ¿sabes? Kilar se encogió de hombros, pero no se le pedía que respondiera. No pretendo criticar a mi niña, Kilar explicó el conde. He hecho cosas en esta vida mucho peores de lo que ella soñará jamás. Pero no es solo su felicidad lo que está en juego. ¿Está Logan al corriente de sus indiscreciones? Le pedí que se lo contara, pero no creo que lo haya hecho, señor. ¿Sabes que Logan me ha pedido la mano de Será? Sí, señor. ¿Debería concederle mi bendición? No podríais esperar un hijo mejor. Para mi familia, sería maravilloso. ¿Está bien para Logan? Kilar vaciló. Creo que él la ama, respondió por fin. Quiere mi respuesta en los próximos 2 días, dijo el conde. Cuando cumpla 21 años tomará posesión de la casa de Gire y se convertirá en uno de los hombres más ricos y poderosos del reino, aún después de todo lo que el rey ha interferido en su casa en la última década. Sexto en la línea de sucesión, primero después de la familia real. La gente dirá que sale perdiendo con el matrimonio. Dirán que Será es indigna. El conde apartó la vista. Normalmente me importa un pimiento lo que piense la gente, Kilar, porque lo piensa por los motivos equivocados. Esta vez, me da miedo que tengan razón. Kilar no podía decir nada. Llevo años rezando porque mis hijas encuentren un marido adecuado. Y también he rezado porque Logan se casase con la mujer adecuada. ¿Por qué no me parece que esto sea la respuesta? Volvió a menear la cabeza y pellizcarse el caballete de la nariz. Perdóname, te he hecho una docena de preguntas que es imposible que me respondas, y no te he planteado la que sí puedes contestar. ¿Cuál es, señor? ¿Amas a Será? No, señor. ¿Y a esa chica? ¿Esa a la que envías dinero desde hace casi una década? Kilar se ruborizó. He jurado no amar, señor. ¿Pero la amas? Kilar salió por la puerta. Cuando estaba en el pasillo, el conde dijo. ¿Sabes? Por ti también rezo, Kilar. 33. La casa de putas había cerrado hacía horas. En el piso de arriba, las chicas dormían sobre sábanas sucias entre los olores prostibularios a alcohol rancio, sudor revenido, sexo antiguo, humo de leña y perfume barato. Las puertas estaban cerradas con pasador. Habían apagado todas las sencillas lámparas de cobre de la planta baja -2. Mama K no dejaba que sus burdeles derrochasen dinero. Solo había 2 personas en el salón, una a cada lado de la barra. Alrededor del taburete del hombre yacían los restos de una docena de vasos rotos. Se acabó la 13ª cerveza, levantó el vaso y lo tiró al suelo, donde se despedazó. Mama K sirvió a Durzo otro vaso del tirador, sin siquiera parpadear. No dijo una palabra. Durzo hablaría cuando estuviese preparado. Aún así, se preguntaba por qué habría escogido ese burdel. Era un tugurio. A sus chicas atractivas las mandaba a otros locales. Había comprado otros burdeles con la intención de reformarlos, pero aquel estaba escondido en las entrañas de las madrigueras, lejos de las vías principales, en pleno laberinto de casuchas y chabolas. Allí había perdido ella su virginidad. Le habían pagado 10 monedas de plata y se había dado por afortunada. No ocupaba los primeros puestos de su lista de sitios que visitar. Debería matarte, dijo Durzo por fin. Eran las primeras palabras que pronunciaba en 6 horas. Se acabó su cerveza y lanzó el vaso por la barra. Se deslizó durante un trecho, volcó, cayó por un lado y se rompió. Anda, o sea que tenías lengua, replicó Mama K. Cogió otro vaso y abrió el tirador. Y tengo una hija, también. Mama K se quedó petrificada. Tardó demasiado en cerrar el tirador y derramó cerveza. Bonda me hizo jurar que no te lo contaría. Estaba demasiado asustada para decírtelo ella, y cuando murió puedes odiar a Bonda por lo que hizo, Durzo, pero lo hizo porque te quería. Durzo la miró con tanta incredulidad y repugnancia que a Wimberley le entraron ganas de pegarle en esa fea cara. ¿Qué sabrás tú del amor, soputa? Mama K pensaba que nadie podía herirla con palabras. Había oído todos y cada uno de los comentarios sobre putas del mundo y hasta había aportado unos cuantos de su propia cosecha.
Sin embargo, había algo en cómo lo dijo Durzo, algo en ese comentario viniendo de él, que le llegó al alma. No podía moverse. Ni siquiera podía respirar. Al final, dijo, sé que, si hubiese tenido la oportunidad de amar que tuviste tú, habría dejado de venderme. Habría hecho cualquier cosa por conservarlo. Yo nací en este orinal de vida, tú eres quien lo eligió. ¿Cómo se llama mi hija? O sea que es por eso. ¿Me has traído aquí para recordarme las veces que se me follaron en este agujero maloliente? Me acuerdo. Me acuerdo. Me hice puta para que mi hermana pequeña no tuviera que serlo. Y entonces apareciste tú. Me follabas 5 veces por semana y le contabas a Bonda que la querías. La dejaste embarazada. Te largaste. Le podría haber explicado que al menos eso estaba cantado. Esa parte de la historia es tan predecible que no vale la pena repetirla, ¿eh? Pero tú no eras un cliente cualquiera. No, tú conseguiste que además la secuestraran. ¿Y luego qué? ¿Fuiste a por ella? No, demostraste exactamente cuánto la querías. ¿Querías ver el farol del Rey Dios, eh? Siempre has estado dispuesto a apostar con las vidas de los demás, ¿o no, Durzo? Cobarde. El vaso de Durzo explotó contra el barril que Mama K tenía detrás. El ejecutor temblaba violentamente. Le señaló con un dedo a la cara. Tú. No tienes ningún derecho. ¿Que lo hubieses dejado todo por amor? Y una mierda. ¿Dónde está el hombre de tu vida ahora, Gwyn? Ya no eres puta, así que no habría nada de lo que estar celoso, ¿verdad? Pero sigue sin haber un hombre, ¿o no? ¿Quieres saber por qué eres la puta perfecta? Por el mismo motivo que no hay hombre. Porque no tienes la capacidad de amar. Eres toda coño. Exprimes a todos hasta dejarlos secos y les haces pagar por el privilegio. Con que no te las des de mártir conmigo con ese rollo de que lo hiciste para salvar a tu hermana. Para ti lo importante siempre ha sido el poder. Uy, sí, hay mujeres que se prostituyen por dinero, por fama o porque no tienen otra opción. Pero después hay putas, lo que se dice putas. Puede que ya no folles, Gwyn, pero siempre serás una puta. Ahora. Dime. ¿Cómo? Se llama. Escupió cada palabra como si fuera pan mohoso. Uli respondió Gwynbre con voz queda. Ulisandra. Vive con una niñera en el castillo. Contempló la cerveza que todavía tenía en la mano. Ni siquiera recordaba haberla llenado. ¿Es esto a lo que Durzo me reduce? Una sumisa. Ni siquiera sabía qué. Se sentía como si la hubieran destripado, como si, al bajar la vista, fuese a ver sus propios intestinos enroscados a sus pies. Necesitó de todas sus fuerzas para escupir en la cerveza y dejarla sobre la barra con una mínima sombra de indiferencia. Bueno, ha de ser jodido ser una víctima de las circunstancias, dijo Durzo, con un deje letal en la voz. No matarías a tu propia hija. Ni siquiera Durzo sería capaz de eso, ¿o sí? No tendré que hacerlo, repuso Durzo. Ellos la matarán por mí. Cogió la cerveza, sonrió a Gwynbre por encima del escupitajo y bebió. Se acabó la mitad de un trago y dijo, me voy. Aquí huele a puta vieja. Vertió el resto de su cerveza en el suelo y dejó el vaso con delicadeza en la barra. Kilar despertó 2 horas antes del alba y se preguntó por unos instantes si la muerte sería un precio demasiado alto por una noche entera de sueño. Solo había una respuesta a esa pregunta, por lo que al cabo de unos minutos salió a rastras de la cama. Se vistió en silencio y a oscuras, tras abrir el tercer cajón donde guardaba su ropa gris de ejecutor, doblada como siempre, y su frasco de ceniza para embadurnarse de negro la cara. En los últimos 9 años, había aprendido a compensar su ausencia de talento. Cuando Blint estaba de buen humor, algo cada vez menos frecuente, lo alababa por ello. Decía que demasiados ejecutores confiaban en su talento para todo, mientras que él mantenía afinadas sus habilidades mundanas para situaciones impredecibles. En el oficio amargo, las situaciones impredecibles eran la norma. Además, decía Blint, si de buen principio apenas hay ruido de pisadas, no hace falta usar el talento para acallarlo. En ocasiones la capacidad de adaptación de Kilar se ponía de manifiesto de maneras más espectaculares, pero normalmente estaba en esos pequeños detalles, como dejar su ropa de faena siempre con los mismos pliegues y en el mismo cajón después de lavarla. Por lo menos esperaba que fuese su capacidad de adaptación, y no que Blint le estuviera contagiando su manía por tenerlo todo organizado. ¿Qué le pasaba a aquel hombre? Que si cerrar los pestillos 3 veces, que si dar vueltas a cuchillos entre los dedos, que si el ajo, que si el ángel de la noche para arriba y el ángel de la noche para abajo. Abrió la ventana en silencio y cruzó el tejado a hurtadillas. Años de práctica le habían enseñado dónde podía caminar y dónde debía arrastrarse para que no lo oyeran desde abajo.
Se dejó caer por el alero de la casa, aterrizó en las losas del patio y saltó sobre una roca para impulsarse hasta el borde del muro. Levantó el cuerpo a pulso para asomar los ojos, no vio a nadie, se hizo por encima de la muralla y después se alejó sigilosamente calle arriba. Probablemente debería haber caminado sin más. El sigilo no era necesario desde que perdía de vista la casa de los Drake hasta que llegaba a las inmediaciones de la herboristería, pero no quería incurrir en malos hábitos. Un trabajo es un trabajo, no está hecho hasta estar hecho. Otra de las perlas de Blint. Muchísimas gracias. Esa noche, no era solo la disciplina inculcada por Blint la que lo hacía deslizarse de sombra en sombra, prolongando un recorrido de 3 kilómetros hasta el herborista durante casi una hora. Esa noche, no podía quitarse las palabras de Harl de la cabeza. Tienes enemigos. Tienes enemigos. Quizá iba siendo hora de dejar la casa de los Drake, por la seguridad de sus anfitriones. Tenía 20 años y, aunque por supuesto no disponía de las rentas de un noble, Blint era más que generoso con su paga. A decir verdad, a Blint el dinero le daba igual. No gastaba mucho en sí mismo, más allá de sus esporádicas orgías de alcohol y mujeres de alquiler. Era cierto que compraba equipo e ingredientes para venenos de la mejor calidad, pero lo que adquiría lo guardaba para siempre. Considerando lo que ganaba por cada muerte y la frecuencia con que aceptaba encargos, Blint tenía que ser rico, probablemente hasta extremos obscenos. No es que a Kilar le importara. Había adoptado en buena medida la actitud de Blint. Entregaba al conde Drake una porción de su paga para Elena y le seguía quedando de sobra. Parte la guardaba en monedas y joyas y el resto lo dividía entre las inversiones que Mama y Logan le escogían. Para él no significaba nada porque el dinero no podía comprarle nada. Su tapadera como noble rural empobrecido y su auténtico empleo como oficial de ejecutor le impedían llevar un estilo de vida que llamase la atención. De modo que, aunque quisiera gastarse el dinero, no podía permitírselo. Sí podía mudarse, sin embargo. Alquilar una casita más al sur en el lado este, en la periferia de alguno de los barrios menos de moda. Blint le había explicado que, si alguien compraba la casa más barata de un barrio, por caro que fuese el barrio, se volvía invisible. Aunque los vecinos le vieran, se esforzarían por no reparar en él. Kilar llegó a la tienda. El Sacajé tenía desde hacía tiempo un arreglo con los herboristas de la ciudad. Ellos se aseguraban de tener a mano ciertas plantas que no eran estrictamente legales, y el Sacajé se aseguraba de que nadie entrase a robar en sus establecimientos. La corona estaba al corriente, pero se veía impotente para impedirlo. La herboristería del señor Aliep era frecuentada por los mercaderes ricos y la nobleza, de modo que se había negado a tener hierbas ilícitas a la vista en su tienda, por miedo a que la autoridad no pudiera pasar por alto un desafío tan evidente en sus propias narices. El señor Aliep había podido resistirse al Sacajé, pero nadie se resistía al maestro Blint. Aliep suplía a Durzo de las hierbas más raras. A cambio, el maestro Blint se aseguraba de que nadie más del Sacajé se acercase siquiera a la tienda. Sobre Kilar recaía la responsabilidad de recoger los artículos y dejar el dinero, como debía hacer esa noche. Lo bueno de ocuparse de esas tareas no era solo que aprendiera el oficio o entablase relaciones con las personas que lo proveerían en el futuro, sino también que podía crear su propia colección. Para tener un surtido completo como el del maestro Blint, hacían falta años y miles o tal vez decenas de miles de gunders. Lo malo era perder horas de sueño. Estaba mal visto que un joven noble durmiera hasta el mediodía a menos que hubiese salido de parranda con sus amigos. Así, aunque no llegaría a casa hasta casi el amanecer, Kilar tendría que levantarse con el sol. Gruñó en silencio al recordar la época en que recorrer a hurtadillas las calles de Cenaria por la noche le parecía divertido. La puerta de atrás de la tienda, como siempre, estaba cerrada. Además, el señor Aliet tenía buenas cerraduras. Aunque nunca había coincidido con él solo, se escribían notas. Kilar tenía la impresión de conocer bien al propietario, y era un tipo extraño. Con la protección de Durzo Blint en el Sacajé, podría haber dejado sus puertas abiertas de par en par sin la menor preocupación. Nadie en la ciudad se atrevería a robarle. Sin embargo, como decía Blint, los mayores tesoros de un hombre son sus ilusiones. Por mucho que afirmase odiar la enseñanza, su maestro parecía tener un aforismo para cada ocasión. Kilar escogió la ganzúa y el tensor adecuados del surtido que llevaba oculto en el cinturón y se arrodilló para empezar a trabajar en la puerta. Suspiró. Era una cerradura nueva, y con la marca del maestro Proel, el mejor cerrajero de la ciudad. Hasta las cerraduras nuevas de mala calidad tendían a ir más duras y, aunque perder un tensor no era el fin del mundo, siempre le irritaba romperlos.
Kilar deslizó la ganzúa por los pernos. 4 pernos, 2 de ellos algo sueltos. Eso significaba que era obra de uno de los oficiales de Proel y no del maestro en persona. Al cabo de 10 segundos dio la vuelta al tensor, que acabó doblado, y la puerta se abrió. Kilar maldijo para sus adentros, tendría que procurarse un nuevo tensor, y guardó sus herramientas. Algún día tendría que encargar un juego de ganzúas y tensores de Mistarille como los del maestro Blind. O por lo menos un tensor. El Mistarille se torcía sin romperse nunca, pero era más caro al peso que los diamantes. El señor Aliet tenía todo el derecho del mundo a calificar de herboristería su establecimiento. Tenía 3 habitaciones. La tienda grande y acogedora, con frascos de cristal etiquetados para mostrar las hierbas, un pequeño despacho y el herbolario donde Kilar se encontraba. La pequeña sala era húmeda, impregnada de olores fecundos y vaporosos que abrumaban el olfato. Kilar comprobó con satisfacción el progreso de unos cuantos hongos. Varias setas letales estarían listas al cabo de una semana. Al señor Aliev no le preocupaba criar setas en su local, ya que nadie podía distinguir las variedades letales de las comestibles a menos que fuera un diestro herborista o, por supuesto, un diestro envenenador. Avanzando con cautela para no pisar ninguno de los tablones que crujían, Kilar atravesó el resto del herbolario, juzgando las plantas con ojo de experto. Levantó la tercera maceta de la segunda hilera y vio 6 paquetes cuidadosamente metidos en bolsitas de borreguillo individuales. La sacó y comprobó que todas fuesen lo que había encargado. 4 paquetes para el maestro Blind y 2 para sí mismo. Guardó las hierbas en la bolsa que llevaba pegada a la espalda por debajo de la capa y dejó la faldriquera con el dinero de Aliep en el hueco, que después volvió a cubrir con la maceta. Entonces notó que algo iba mal. En un abrir y cerrar de ojos desenfundó 2 espadas cortas. Sin embargo, no dio ni un paso. La sensación de inquietud no amainó. No era algo malo en sí, sino una presencia nueva e inmediata. No se oía nada, no se produjo ningún ataque. Solo hubo una leve presión, como el roce suavísimo de un dedo. Kilar se concentró en aquella sensación mientras sus ojos revisaban la tienda y sus oídos se aguzaban para detectar el más mínimo sonido. Era como si lo tocaran, pero le estaba pasando de largo, en dirección a... Sonó un chasquido en la cerradura de la puerta de atrás. Estaba atrapado. 34. Conteniendo el impulso de correr a la puerta y abrirla de una patada, Kilar permaneció completamente quieto. No había nadie más en la habitación, de eso estaba seguro. Pero creía así, oía a alguien respirando en la tienda. Entonces cayó en la cuenta de que eran más de una persona. Uno respiraba con bocanadas rápidas y superficiales, agitado. El otro tenía la respiración ligera pero lenta. No estaba tenso ni emocionado. Eso asustaba a Kilar. ¿Quién podía tender una emboscada a un ejecutor y no estar ni siquiera nervioso? Temeroso de perder toda la iniciativa, Kilar avanzó poco a poco hasta el tabique que separaba el herbolario de la tienda. Si estaba en lo cierto, uno de los hombres se encontraba justo al otro lado. Tras enfundar silenciosamente y con angustiosa lentitud una de sus espadas cortas, desenvainó la espada Zeuri de mano y media que llevaba a la espalda. Acercó la punta de la hoja al tabique y esperó a oír algún sonido. No hubo nada. Ya ni siquiera oía la respiración del hombre nervioso, por lo que debía de estar al otro lado del tabique, mientras que el tranquilo se habría alejado. Kilar esperó. Tembló de expectación. Uno de los hombres era un brujo. ¿Estarían con los calidoranos sobre los que le había advertido Harlow? Se quitó la idea de la cabeza. De eso podía preocuparse más tarde. Fueran quienes fuesen, lo tenían atrapado. Daba igual si lo habían tomado por el maestro Blind o por un ladronzuelo cualquiera. Sin embargo, ¿cuál era el brujo? ¿El nervioso? No lo creía, pero la sensación que había cerrado la puerta después de tocarlo a él había parecido dirigida desde aquel lado. Crujió un tablón. Feir. Atrás. Gritó el hombre más alejado. Kilar atravesó con su espada la madera de pino de un dedo de grosor. Luego retiró la hoja a la vez que cargaba por la entrada. Atravesó la cortina que separaba las 2 estancias y se lanzó, desde la jamba y por encima del mostrador, hacia el hombre al que había intentado ensartar. Este seguía en el suelo, y se apartó rodando mientras Kilar lanzaba un tajo hacia su cabeza. Era enorme. Más grande incluso que Logan, pero proporcionado como un tronco de árbol, macizo por todas partes, sin cintura o cuello definibles. Pese a todo, aún tumbado boca arriba, estaba alzando una espada para bloquear el golpe de Kilar. Y lo habría parado si la espada de Kilar hubiese estado entera. Sin embargo, la mitad de la hoja Zeuri yacía en el suelo junto al hombre, partida mediante magia un instante después de que la clavara a través del tabique.
Al no encontrar una espada donde la había esperado, el grandullón hizo un bloqueo demasiado abierto mientras Kilar aterrizaba de rodillas para completar su ataque. La hoja partida de Kilar voló hacia el estómago del gigante, tan ligera y rápida que no había reacción posible. Entonces Kilar sintió como si su cabeza estuviera dentro de una campana de templo. Hubo una sacudida, grave pero concentrada, como si una enorme piedra angular hubiera caído desde un segundo piso a escasos centímetros de su cabeza. La fuerza del impacto lo mandó despedido de lado, llevándose por delante un estante de frascos de hierbas hasta empotrarse contra un segundo anaquel y caer encima de los dos con estrépito. Durante un rato no vio nada salvo un resplandor deslumbrante. Su espada había desaparecido. Parpadeó y fue recuperando poco a poco la visión. Estaba boca abajo en el suelo con un estante despedazado, tumbado entre restos de frascos hechos añicos y hierbas desperdigadas. Oyó un gruñido del grandullón, y luego unos pasos. Kilar se quedó quieto, sin tener que fingir mucho para parecer incapacitado. A unos centímetros de la nariz, poco a poco fue capaz de distinguir algunas de las plantas. Semilla de Pronui, capullo de Ugdal, raíz de Milenrama. Ese estante debería tener allí estaba, cerca de su mano. Delicada semilla de tuntún, molida en polvo. Si se aspiraba, provocaba hemorragias en los pulmones. Los pasos se acercaron y Kilar se puso en movimiento. Giró hacia un lado y lanzó el polvo de tuntún trazando un arco. Se puso en pie y desenfundó un par de cuchillos largos. Basta, caminante de las sombras. El aire se coaguló en torno a Kilar como una gelatina. Intentó saltar a un lado, pero la gelatina se volvió dura como la roca. Los dos hombres observaron a Kilar a través de la nube de semilla de tuntún que pendía, paralizada, en el aire. La montaña rubia cruzó unos brazos como rollos de carne sobre el pecho. No me digas que te esperabas esto, Dorian dijo al otro hombre con un gruñido. Su amigo sonrió. Pues no parece gran cosa, ¿verdad? Siguió diciendo la montaña. El hombre más menudo, Dorian, llevaba una barba corta morena bajo sus intensos ojos azules. Tenía la nariz afilada y una dentadura blanca y reptilínea. Estiró el brazo y atrapó entre dos dedos un poco del polvo de tuntún que flotaba en el aire. Pelo negro algo aceitado, ojos azules y piel blanca. Calidorano, sin duda. Él era el brujo. No seas mal perdedor, Feir. La cosa habría pintado mal para ti si no hubiese roto su espada. Feir puso cara de pocos amigos. A mí me parece que podía defenderme. En realidad, si no hubiese intervenido, ahora mismo nuestro amigo se estaría preguntando cómo mover un cadáver tan grande. Y eso sin su talento. Eso provocó un gruñido descontento. El hombre más pequeño hizo un gesto de la mano y el polvo de tuntún cayó al suelo en un pulcro montoncillo. Observó a Kilar y los lazos que lo inmovilizaban se desplazaron para obligarlo a ponerse en pie, con las manos pegadas a los costados, aunque todavía sostuviesen los cuchillos. ¿Así estás más cómodo?, preguntó. Sin esperar ninguna respuesta, tocó la mano de Kilar con un solo dedo y lo miró fijamente, como si lo abriera en canal con los ojos. Arrugó la frente. Mira esto, le dijo a Feir. Feir aceptó la mano que Dorian le puso en el hombro y contempló al joven de la misma manera. Kilar esperó sin saber qué decir o hacer, con la cabeza llena de preguntas que no estaba seguro de si debía pronunciar. Al cabo de un rato largo, Feir dijo: ¿Dónde está su conducto? Casi parece formado, como si hubiese un hueco para soltó el aire de golpe. Por la luz, debería ser terrorífico. Sí, dijo Dorian. Es un cacaricer nato. Pero eso no es lo que me preocupa. Mira esto. Kilar sintió que algo se retorcía en su interior. Era como si lo estuviesen volviendo de dentro afuera. No sabía lo que veía Feir en él, pero sin duda lo asustaba. Su rostro permaneció impasible, pero a Kilar no se le escapó la repentina tensión en sus músculos, el leve tufillo del miedo en el aire. Aquí hay algo que se me resiste, dijo el de los ojos claros. La corriente me está venciendo. El embozado en sombras empeora las cosas. No sigas por ahí, dijo Feir. Quédate conmigo. Kilar sintió que desaparecía lo que fuera que lo había abierto en canal, aunque su cuerpo seguía inmovilizado. Dorian se tambaleó hacia atrás sobre sus talones y las manos rollizas de Feir lo agarraron de los hombros para sostenerlo. ¿Qué me habéis llamado? ¿Quiénes sois?, exigió saber Kilar. Dorian esbozó una sonrisa y recuperó el equilibrio como si lo hiciera a base de puro buen humor. ¿Y tú nos preguntas quiénes somos, portador de nombres? Ahora es Kilar, ¿no es así? Un juego de palabras en jaerano antiguo. Eso me gusta. ¿Fue tu sentido del humor o el de Blind? Ante la expresión perpleja de Kilar, se respondió. Parece que el de Blind. Dorian volvió a mirar el interior de Kilar, como si allí hubiese una lista que estuviera leyendo. El sin nombre.
Marathi. Cuellar. Specs. Kilar. Hasta Kage. Ese no fue muy original, que digamos. ¿Qué? Preguntó Kilar. Aquello era ridículo. ¿Quiénes eran esos hombres? Sakage significa señores de la sombra, explicó Dorian. Así, Kage significa sombra, pero supongo que eso no fue culpa tuya. En cualquier caso, deberías ser más curioso. ¿Nunca se te ocurrió preguntarte por qué tus compañeros tenían nombres comunes como Harlow Bim, o nombres de esclavo como Muñeca y Rata, mientras que a ti te tocó cargar con Azot? Kilar se quedó frío. Había oído que los brujos podían leer el pensamiento, pero nunca lo había creído. ¿Y esos nombres? No era una lista al azar. Sois brujos. Los dos. Feir y Dorian se miraron. Eso es cierto a medias, dijo Dorian. Un poco menos que a medias, en realidad, puntualizó Feir. Pero yo sí fui brujo, dijo Dorian. O, para ser más exactos, un meister. Si tienes la desgracia de encontrarte algún día con uno, quizá prefieras no usar un apelativo insultante. ¿Qué sois? Preguntó Kilar. Amigos, dijo Dorian. Hemos viajado desde muy lejos para ayudarte. Bueno, no solo para ayudarte, sino para ayudarte a ti. Y hemos venido a un gran coste personal y a un riesgo aún mayor, interrumpió Feir mientras fulminaba a Dorian con la mirada. Esperamos que no te quepa duda de que podríamos matarte. De que, si quisiéramos hacerte daño, ya podríamos habértelo hecho, dijo Dorian. Matar no es la única manera de hacer daño. Eso un ejecutor lo sabe, observó Kilar. Dorian sonrió, pero Feir todavía parecía no tenerlas todas consigo. Kilar sintió que las ataduras se soltaban. Eso lo puso nervioso. Habían visto lo rápido que podía moverse y aún así lo liberaban, armado. Permíteme que nos presentemos, dijo Dorian. Este es Feir Kousat, llamado a ser el espadero más famoso de todo Midkiru. Es un Visana y maestro de armas del 2º grado. Estupendo. ¿Y tú? Preguntó Kilar. No te lo vas a creer. Dorian estaba disfrutando con aquello. Inténtalo. Soy un Saseurano y un Otsalar, y en un tiempo fui un Burmeister de la 12ª Shura. Impresionante. Kilar no tenía ni idea de lo que significaba nada de todo eso. Lo que debería importarte es que soy un profeta. Me llamo Dorian, dijo este con su acento calidorano natal. Dorian Ursul. Tenías razón, dijo Feir. No te cree. Aparte de un descuido, lo único que podía matar a un ejecutor eran otros ejecutores, los magos y los brujos. A ojos de Blind, los brujos eran los peores. No había descuidado la educación de Kilar. Déjame verte los brazos, dijo. Ajá, ¿con qué te han hablado del Vir?, contestó Dorian. ¿Qué sabes al respecto? Se arremangó hasta los codos. No tenía marcas en los brazos. Sé que todos los brujos los tienen, que crecen en consonancia con su poder y que su grado de intrincamiento es indicativo del nivel de maestría del brujo, recitó Kilar. No lo hagas, Dorian aconsejó Feir. No pienso perderte por esto. Dile las palabras y larguémonos de aquí. Dorian no le hizo caso. Solo los hombres y las mujeres con talento pueden usar el Vir. Es más fácil de manipular y más poderoso que el talento. También es terriblemente adictivo y, para quien se atreva a hablar en absolutos morales como yo, maligno, dijo Dorian, con los ojos brillantes fijos en Kilar. A diferencia del talento, que puede ser bueno o malo como cualquier talento, es perverso en sí mismo y corrompe a quien lo usa. Tener marcados a todos los meisters se ha demostrado útil para mi familia, de modo que lo están. Mis antepasados nunca vieron motivo para que nosotros mismos estuviéramos marcados a menos que así lo deseáramos. Los Ursul pueden hacer que su Vir desaparezca a su antojo, siempre que no lo estén usando. Blind debió de saltarse esa lección, dijo Kilar. Pues es una pena. Somos los Burmeisters más peligrosos que puedas imaginarte. Dorian, dile las palabras y punto. Vamos a Feir. Exclamó Dorian. Silencio. Ya sabes qué hacer. El grandullón obedeció, al tiempo que echaba una mirada furibunda a Kilar. Kilar, dijo Dorian, le estás pidiendo a un alcohólico que ha dejado de beber que se tome una copita de vino. Esto me supondrá semanas de tormento. Feir tendrá que vigilarme a todas horas para asegurarse de que no me dejo llevar por esa locura. Pero tú lo vales. Feir apretó los labios, pero no pronunció palabra. Dorian extendió los brazos, y un resplandor los recorrió. Mientras Kilar los miraba, pareció que las venas del interior se estuviesen retorciendo, como si lucharan por salir a la superficie de la piel. Entonces, rápidamente, afloraron todas a la vez. Los brazos de Dorian se volvieron negros como si se estuviesen aplicando, unos encima de otros, 1.000.000 de tatuajes nuevos.
Se entretejía una capa sobre otra, todas distintas, entrelazadas con las de arriba y las de abajo, oscuro sobre claro mientras por encima surgía otra más oscura todavía. Era hermoso y terrorífico. El Vir se movía hinchado de poder, no solo con los brazos de Dorian sino por su cuenta. Parecía ansioso por liberarse de los confines de la piel. La oscuridad del Vir se extendió a la habitación, y Kilar estuvo seguro de que no eran imaginaciones. Estaba absorbiendo la luz de la sala. Las pupilas de Dorian se dilataron hasta reducir los iris azules a un finísimo contorno. Un júbilo feroz se apoderó de su cara, que parecía 10 años más joven. El Vir empezó a inflarse con un audible crepitar. Feir alzó a Dorian como un hombre normal podría coger a un muñeco y lo sacudió con violencia. Lo zarandeó sin parar. Habría resultado cómico si Kilar no hubiese tenido demasiado miedo para moverse. Feir siguió zarandeando a su amigo hasta que desapareció el poder que había oscurecido la habitación. Entonces depositó a Dorian en una silla. El hombre gimió y de repente volvió a parecer frágil y más mayor. Habló sin levantar la cabeza. Me alegro de que estés convencido, caminante de las sombras. Lo había convencido, pero eso Dorian no podía saberlo. ¿Cómo sé que no ha sido una ilusión? Preguntó Kilar. Las ilusiones no absorben la luz. Las ilusiones, dijo Feir. Solo está siendo cabezota, Feir. Se lo cree. Dorian echó un vistazo a Kilar y apartó la vista enseguida. Gimió. Uf, ahora ni siquiera puedo mirarte. Todos tus futuros. Cerró los ojos con fuerza. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Kilar. Puedo ver el futuro, sin nombre, pero soy tan solo un humano, de modo que rezo por poder equivocarme. Rezo por estar equivocado. Según todo lo que veo, si no matas a Durzoblind mañana, Kalidor tomará Cenaria. Si no lo haces pasado mañana, todo aquel al que amas morirá. Tu conde del Sakaje, el Shinga, tus amigos viejos y nuevos, todos ellos. Si haces lo correcto una vez, te costará años de remordimientos. Si haces lo correcto 2 veces, te costará la vida. ¿De eso se trata? ¿Todo esto no es más que un montaje para que traicione al maestro Blind? ¿Creyeron vuestros amos que me lo tragaría? Exclamó Kilar. Sí, habéis descubierto mucho sobre mí, debe de haber costado una fortuna comprar toda esa información. Dorian alzó una mano cansada. No te pido que te lo creas todo ahora. Es demasiado de golpe. Lo siento. Ahora piensas que somos calidoranos y que queremos que traiciones a Blind para que no pueda detenernos. A lo mejor esto te convence de que te equivocas. Lo que te suplico por encima de cualquier otra cosa es que mates a mi hermano. No le dejes conseguir el Kakari. Kilar se sintió como si le acabasen de clavar un aguijón. ¿El qué? Feir, dijo Dorian, pronuncia las palabras que hemos venido a pronunciar. Pregunta a Mama K, recitó Feir. Kilar sacudió la cabeza. Un momento. ¿Qué? ¿Que le pregunte por el Kakari? Pregunta a Mama K, repitió Feir. ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Quién es? Si te lo digo ahora, perderás cuando te enfrentes a él. Dorian negó con la cabeza, pero siguió sin mirar a Kilar. Maldito sea este poder. ¿De qué sirve si no puedo decírtelo de una manera en que lo entiendas? Kilar, si el tiempo es un río, la mayoría viven sumergidos. Algunos se asoman a la superficie y pueden adivinar lo que pasará a continuación o entender el pasado. Yo soy diferente. Cuando no me concentro, me despego del flujo del tiempo. Mi consciencia flota por encima del río. Veo 1000 veces 1000 senderos. Pregúntame dónde caerá una hoja, y no sabré decírtelo. Hay demasiadas posibilidades. Hay tanto ruido que es como si intentara seguir una gota de lluvia que cayera de las nubes a un lago y después se precipitara por una catarata, y luego tuviera que encontrarla 2 leguas río abajo. Si puedo tocar a alguien o recitar unos versos, me concentro. A veces. Dorian parecía mirar a través de la pared, perdido en un ensueño. A veces prosiguió, a veces, cuando trasciendo el río, empiezo a ver un patrón. Entonces deja de ser como agua y se convierte en un tejido hilado con todas las decisiones insignificantes de todos los campesinos, igual que con las grandes decisiones de los reyes. Cuando empiezo a aprehender la inmensidad e intrincamiento de esa urdimbre, mi mente comienza a desintegrarse. Parpadeó y volvió los ojos hacia Kilar. Luego los entrecerró, como si le doliera con tan solo mirarle. A veces son meras imágenes, del todo inopinadas. Veo la angustia del joven que me observará morir, pero no sé quién es, cuándo sucederá ni por qué le importará. Sé que mañana un jarrón cuadrado te dará esperanzas. Veo una niña pequeña llorando sobre tu cuerpo. Intenta alejarte a rastras pero pesas demasiado. ¿Alejarte de qué? No lo sé. Kilar sintió un escalofrío. ¿Una niña? ¿Cuándo? ¿Sería Helena, Drake?
No sé decírtelo. Espera. Dorian parpadeó y se le tensó la cara. Vete, vete ya. Pregunta a Mama K. Feir abrió de par en par la puerta delantera. Kilar miró de un mago a otro, atónito por la brusquedad de su despedida. Vete, insistió Feir. Vete. Kilar salió corriendo a la noche. Durante un largo rato, Feir lo observó alejarse. Escupió. Con la vista todavía puesta en las profundidades de la noche, dijo: ¿Qué es lo que no le has contado? Dorian emitió un tembloroso suspiro. Él morirá. Pase lo que pase. ¿Cómo cuadra eso? No lo sé. A lo mejor ese chico no es lo que esperábamos.